Ustedes tienen armas, claro. Nos proveen a nosotros. ¿Y quién les provee de armas? La misma policía. La misma policía les provee de armas. ¿Se las compran ustedes? No, te alquilan. Hay tanto narcotráfico como... Ese es como pan caliente acá. Policía Nacional en graves problemas. Un documental español entrevistó a 2 presuntos integrantes de una banda criminal que se dedica a la tala ilegal de árboles en la Amazonía peruana. Actividad que pueden hacer con normalidad gracias al soborno que les dan las autoridades y los altos mandos de la policía. Además aseguraron que tienen armas gracias a que corruptos de la Policía Nacional del Perú les estarían alquilando armas tanto a ellos como a diversos grupos criminales que viven del narcotráfico perteneciente a cárteles bolivianos y peruanos, por lo que producen toneladas de cocaína, pasta, piedra, champán, whisky, vino, entre otras drogas. Incluso resaltaron que muchas veces son los mismos policías los que venden y revenden este material. Y es que con una risa sarcástica, ambos delincuentes confesaron haber estado en la cárcel hace poco y revelaron que entre la policía y sus organizaciones existen negociaciones que les permiten continuar con este comercio ilícito sin ningún riesgo a ser detenidos. A continuación te mostramos el video. Ustedes tienen armas, claro. Nos proveen a nosotros. ¿Y quién les provee de armas? La misma policía. La misma policía les provee de armas. ¿Se las compran ustedes? No, te alquilan. Hay tanto narcotráfico como... Ese es como pan caliente acá. El mundo entero se sorprende de los niveles de corrupción que se vive en Perú. No es verdad que, por supuesto, el Perú sea el país más corrupto del mundo, pero punteando tabla estamos. Y para pelear el cetro estamos. Pero lo que aquí llama la atención son los niveles, la vinculación de quienes deben perseguir el delito y a los delincuentes con los delincuentes. Radio y televisión española, probablemente el medio más visto y seguido en España y una referencia en el mundo hispano a nivel de información, ha emitido un documental, por supuesto para todo el mundo hispano, donde se demostraría cómo la Policía Nacional del Perú le alquila, le provee de armas al narcotráfico. Para ubicarnos bien, estamos hablando de la Amazonía. Y más que la Amazonía, estamos hablando de Loreto. Y más que Loreto, estamos hablando del trapecio amazónico. ¿Ya? De esas confluencias entre el Putumayo, el Yavarí y el Amazonas, que es la transversalidad de la Amazonía continental. En esta parte, en Loreto, desde hace 15 años se ha desatado de manera febril realmente el cultivo de hoja de coca y como consecuencia el narcotráfico. Está fuera del radar de la acción de la policía y del Estado peruano, que para comenzar no se reclama amazónico y por eso le da toda la vida su espalda a la Amazonía. Y eso ha permitido que se incremente en los últimos años 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000 hectáreas de hoja de coca. Y por supuesto procesamiento de pasta básica y cocaína. Y los primeros tratamientos para limpiar la pasta básica y hacerla más refinada a través de laboratorios. Y sacarlo lógicamente después con organizaciones criminales de Bolivia y Colombia al mundo entero. Y peruana también. El documental de la cadena española RTVE, la radio y televisión española, que se denomina Españoles en Conflicto, contaron los problemas que afrontan los habitantes y el ecosistema de la Amazonía peruana. Carlos García, ingeniero agrónomo que radica en Perú y que estudia la deforestación de bosques, señaló que un 70% de madera, 70% de madera que sale de Perú es ilegal. Escuche. Se estima, ¿no?, por estudios de diferentes instituciones civiles, que casi un 70% de la madera que sale del Perú es ilegal. Sale con su código, ¿no? Se exporta ya sea a México, Estados Unidos o a Europa, para hacer los parqués que tenemos allá en España, pero el 70% de esas plaquitas de parqué son ilegales. Sacan sin permiso ni nadie, sin derechos, y van sacando los últimos árboles centenarios que quedan acá en la selva para venderlo después, curiosamente, irónicamente, de forma legal en países como Europa o Estados Unidos. Van con sellos verdes incluso estos, pero han sido árboles robados. En realidad este es un asunto bien complicado. En la Amazonía, y la Amazonía no solo el Loreto, tendríamos que agarrar por supuesto Ucayali y otras zonas más de Amazonía, hay lo que se llaman las concesiones forestales.
gente particular y privada que tiene un área concesionada y tiene hectáreas de hectáreas. Y le dicen, bueno, ahí maneja el tema, en esta concesión maneja el tema del bosque y maneja el asunto de las, en este caso, por ejemplo, de la madera. Lo que ocurre es que con esas concesiones, que son documentos de autorización para manejo de ese bosque, se lava, se limpia, se trafica, se traquetea, se ruletea, como llaman en términos delincuenciales, madera que se saca de áreas protegidas, donde no se puede explotar madera, de donde no puedes sacar una cumala, de donde no puedes sacar una lupuna, de donde no puedes sacar un cedro, no puedes sacar una arupa, no puedes sacar ningún tipo de madera. Sacan madera y dicen, no, pero mira, yo estoy sacando de esta concesión forestal. Y la concesionaria o el concesionario forestal presta su concesión, eso, sí, está sacando de mi área, sí, de ahí estoy sacando. Y claro, ahí hay una cadena de mafia. Primero el concesionario al quien hay que coimear. Después la autoridad de la gerencia forestal, después la autoridad policial, después todas las demás autoridades en una cadena interminable. Ayer hablaban de una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera que ha trabajado, esto es una cosa para sorprenderse, desde el año 2020, según el seguimiento que ha hecho la policía a nivel nacional, la DIVIAC, y estamos hablando de 130 millones de dólares por año por explotación ilegal de madera. Es decir, entre el 20, 21, 22 y 23, ponga solo hasta el 22, 3 años, estamos hablando probablemente de 360 a 400 millones de dólares de madera. La deforestación es bárbara, es brutal. Y por supuesto la deforestación producto del sembrado de hoja de coca más, porque lo que hacen es talar y limpiar el bosque para sembrar hectáreas enteras en cientos de hectáreas hojas de coca. Pero eso no entra a la agenda ni política ni social del Perú. El Perú, por desgracia, y eso ofende a los amazónicos como yo, no se considera ni un estado ni un país amazónico. No se considera. Sus políticas de desarrollo terminan en la zona central y casi entrando a parte de la Amazonía. Pero Amazonía entera no está incluida. Nunca ha estado en planes de desarrollo de Perú. No se reconoce el Perú real y formalmente como un país amazónico. La periodista Almudena Ariza llegó hasta la selva peruana, conversó, por ejemplo, con 2 integrantes de una banda criminal en Iquitos que se dedica a la tala ilegal y que cuenta cómo es que funciona el negocio, cómo se articula el negocio. Escucha. Estamos hablando durante este programa de muchas de las amenazas que se ciernen sobre la Amazonía peruana. Estamos con 2 personas que nos han citado aquí en una casa en Iquitos, en plena selva de la Amazonía peruana. Ustedes han estado recientemente en la cárcel por pertenencia a banda criminal. A banda criminal, sí. ¿Cuál es su principal fuente de negocio? Primeramente es de la tala ilegal de madera. ¿Cómo consiguen sacar la madera de forma ilegal? Soborno. ¿Y a quién sobornan? Autoridades y también se coimea también con los altos mandos. ¿Y emplean también a trabajadores de las comunidades? Sí, a ellos también se les da un porcentaje. Ok. Sí, pues, es lo que yo les digo. Es lo que yo les digo. Definitivamente es una cadena de coimas. Cadena tras cadena. Esta gente con los que está conversando la periodista española, estos mismos que hablan de cómo funciona el negocio de tala ilegal de madera, aseguraron que la policía es la que alquila armamentos a diferentes bandas y organizaciones criminales, entre ellas a la más peligrosa, a la de narcotraficantes. No digo que los taladores ilegales sean santitos, pero si tú me pones aquí a la derecha talador ilegal y me pones aquí narcotraficante, por supuesto la balanza se va a ir con un peso brutalmente hacia los narcotraficantes, que son los que desgracian bastante más, muchísimo más, la Amazonía. ¿Qué es lo que dicen estos fulanos con los que conversó la periodista española? Que la policía alquila armas a los narcotraficantes. Escuche. Ustedes tienen armas, claro. Nos proveen a nosotros. ¿Y quién les provee de armas? La misma policía. La misma policía les provee de armas. ¿Se las compran ustedes? No, te alquilan. Hay tanto narcotráfico como... Ese es como pan caliente acá. Estamos hablando por toneladas. Toneladas de cocaína. Cocaína, base, pasta, piedra, champán, whisky, vino, lo que como llamemos, ¿no? Por clave. Y además de las plantaciones están también los laboratorios. Exactamente. ¿Y quiénes son los dueños? Hay carteles bolivianos, peruanos. ¿También ahí están las autoridades y la policía sobornada? En primer lugar la policía. Ahí sobre todo, ¿no? Eso ya no se habla. Ellos son que mismos te hacen asaltar, te hacen quitar para que ellos mismos lo vendan o lo revendan.
Ahora, es lo que una española saca y lo pone, por supuesto, a destacar al mundo. Pero la pregunta es, ¿en Perú no sabemos esto? ¿No sabemos que el narcotráfico en Loreto, y más específicamente en el trapecio amazónico, está exactamente igual que el narcotráfico en los 80? Con una diferencia. Una diferencia. El narcotráfico de los 80, 70 y 80 principalmente era un narcotráfico que tenía a Iquitos como una ciudad en tránsito, que utilizaba todo el sistema fluvial que empezaba con el Huallaga y terminaba en el Amazonas y por supuesto hacia la zona de Colombia como medio o como ruta del traqueteo, la zona fluvial. Y entonces el narcotráfico, desde que salía del Huallaga, Ochiza y todas estas zonas donde el narcotráfico en los 80, 70 y 80 era realmente el poder, ¿no? Recuerden que había un señor al que se denominaba Mosca Loca, un señor de apellido Cárdenas, que en los 80 le dijo al gobierno de Belaúnde: deja de molestarme, yo pago la deuda externa. Deuda externa que en ese momento estaba en 10.000 millones de dólares. Yo la pago, pero déjame trabajar. Mira lo que movía el narcotráfico. Era un narcotráfico que no estaba, por supuesto, en el Brán, en el monte, estaba en el Huallaga, que era el punto central. Hoy ya no se utiliza la zona fluvial. Por eso Iquitos no siente mucho, digamos, el impacto del narcotráfico que se sentía en los años 80 y en los años 90. Porque hoy la zona de cultivo ya no es en el Huallaga. Lo del Huallaga debe seguir funcionando, pero va por otro lado. La zona de cultivo de hoja de coca es en el mismo Loreto, en la zona del trapecio amazónico, en la línea que va del río Amazonas hacia el Yavarí, del río Amazonas hacia el Putumayo. Lo de aquí me vincula con el Brasil, lo de allá me vincula con Colombia. Y se entra, por supuesto, a territorio internacional entre Colombia para el mundo entero, aunque hayan bandas criminales, incluso bolivianas, trabajando en el lugar. Y estamos hablando, insisto, de miles de hectáreas de hoja de coca cultivada, lo que significa miles de hectáreas deforestadas en la Amazonía también, que es, por supuesto, una de las consecuencias del narcotráfico. ¿Por qué no hay respuesta a eso? ¿Por qué no hay agenda? ¿Por qué nadie se preocupa? ¿Por qué esto no es una preocupación del gobierno y del Estado? Vuelvo a insistir y lo digo siempre con dolor. Porque el Perú nunca se ha reclamado un país amazónico. El Perú se ha reclamado siempre costeño y andino. Amazónico como que le da pereza. La Amazonía es más o menos como una especie de jardín que algunos creen que puede adornar el Perú. Un verde inescrutable, inexpugnable y siempre mítico. No se ha anexado realmente como parte y como palanca y como posibilidad de desarrollo. Por eso es que pueden los narcotraficantes estar haciendo lo que les da la gana en esta parte del Perú. Y qué pena que sea un reportaje internacional en España que nos enrostre lo que está ocurriendo aquí, en Perú, en Loreto específicamente. ¿Y tú qué opinas de las revelaciones de estos criminales? ¿Crees que el alquiler de armas es un negocio que la policía implementó recientemente? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.